Una de las historias más estremecedoras de la criminalidad en Lima sucedió en mayo de 1962, cuando el RIMAC vivió en la incertidumbre total. Nadie sabía cuándo podía llegar a sus vidas el filo del cuchillo o la navaja del llamado destripador de ese popular distrito. Todo empezó a pocas cuadras del cercado de Lima. Lima entera no fue la misma durante esos días de otoño, entre el 23 y 30 de mayo de 1962. La ciudad entró en pánico. La razón fue la locura homicida de un sujeto que, sin mediar palabra alguna, empezó a hincar y luego a tasajear a varias personas, especialmente a niños y mujeres. La prensa lo llamó con desprecio el destripador del RIMAC, pero también le decían el misterioso loco asesino. Con la ayuda de un cuchillo muy afilado, ese sujeto hacía cortes mortales a sus víctimas. La primera fue una menor de edad. A ella la atacó el 23 de mayo del 62, en una calle del distrito. Para su suerte, no recibió un corte mortal, solo una herida leve. Pero no fue el caso de la segunda víctima, el mismo día, aquel fatídico 23 de mayo de 1962. Luisa Saavedra solía esperar a las 7 de la noche, en un paradero de la avenida Tarapacá, el ómnibus que la llevaba a su casa. Estaba junto a otra mujer, Gloria Garay, cuando de improviso el agresor la atacó. Le hizo una herida profunda en el lado izquierdo del abdomen. Los médicos pudieron estabilizarla a tiempo, antes de que perdiera demasiada sangre. Luego de esos primeros hechos sangrientos, un dibujante del comercio recogió los datos de los testigos y logró tener una idea para hacer un retrato del sospechoso. En la práctica era una especie de identikit que ayudaría a los investigadores policiales. La ola de víctimas siguió. Después vino el caso de Guillermo Vargas, que solo tenía 15 años. Nadie pudo evitar que fuera la tercera víctima. El 24 de mayo de 1962, el adolescente cruzó la cuadra 5 de la avenida Francisco Pizarro. En ese instante, fue sorprendido por el llamado o grito de un hombre. El jovencito se acercó a este y sin más, aquel sujeto, inmisericordia, le clavó el puñal en el lado izquierdo del abdomen. Los agentes de la PIP y de la Guardia Civil no tardaron en realizar varias redadas en los callejones y quintas del RIMAC y también en los matorrales abandonados. Pese a todo, los agentes policiales no pudieron evitar la verdadera tragedia. El 25 de mayo de 1962, la cuarta víctima fue mortal. El asesino estaba al acecho y vio cómo, a las 7:30 de la noche, Erlinda Rojas Cajavilca, de solo 15 años, caminaba con otra menor a la altura de la sexta cuadra de la avenida Francisco Pizarro. Entonces, el criminal le hizo un gesto de alto, según los testigos, y de inmediato, otra vez sin mediar palabra, atacó con violencia extrema al adolescente. Lo hizo con un estilete filoso e hirió el lado izquierdo del abdomen de Erlinda Rojas, quien cayó a la vereda, mientras el agresor huía a toda velocidad. La investigación policial avanzaba y pronto determinaron que el destripador delinquía entre las 7 y 9 de la noche. El cerco al facineroso estaba activado y entonces era cuestión de horas o días capturarlo, principalmente porque la policía contó con el apoyo de los vecinos rimenses, cuyas vidas normales cambiaron para volverse una pesadilla. Entonces el escurridizo criminal bordeó el cerco y llegó a las zonas más profundas de Mancaes. Los había evadido de nuevo, como si se tratara de un fantasma. Durante esos días, los investigadores detuvieron a algunos sospechosos. La mayoría eran sujetos con problemas mentales, desequilibrados que se hacían pasar por el destripador del RIMAC. El asesino volvió a las andadas el 26 de mayo de 1962. Eligió como quinta víctima a Alejandro Canchari Guatupe, un menor de 14 años que jugaba con otros niños, al frente de la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza. Alejandro había llegado hacía pocos días a Lima desde Jauja, Junín. En el RIMAC vivía con una tía quien le había mandado a comprar a la farmacia más cercana. No obstante, el menor se quedó jugando en la calle hasta que un hombre lo llamó. Él se acercó a este y, como en otras ocasiones, el desquiciado le hundió el arma blanca en el abdomen. Muy malherido, Alejandro Canchari fue conducido a la asistencia pública de Grau y luego al hospital 2 de mayo. Allí murió a la 1 de la madrugada del domingo 27 de mayo de 1962.
El agresor escapó con rumbo a la avenida Francisco Pizarro. Nadie sabía cómo lo hacía, pero desaparecía como el humo. En su camino de violencia callejera, se encontró con su sexta víctima, Toribia López, de 50 años. Ella y su sobrina de 17 estaban cruzando la sexta cuadra de Pizarro, cuando de pronto el delincuente que huía de la escena anterior sintió que estas mujeres querían evitar su escape. El sujeto pasó entre las dos, pero enfurecido hundió su estilete en el estómago de Toribia. En un primer momento, la mujer pensó que solo la había golpeado, pero no fue así. Sintió que su ropa se teñía de rojo. Estaba herida. La puñalada se concentró en una zona mortal. La agresión con arma blanca le había herido una parte de los intestinos. Los policías indicaron que su gruesa chompa le había salvado la vida al impedir que el arma letal penetrara más profundamente. Toribia López estuvo internada durante varios días en una sala de emergencias, pero finalmente pudo ser salvada. Iban 6 agresiones muy violentas en solo 48 horas. 2 asesinatos finalmente. No había duda de que estaba en un torbellino de locura psicótica. Los testigos sumaron más detalles físicos del sujeto. Sabíamos que era un tipo de mediana estatura, con textura algo gruesa, cabellos lacios y cortos, ojos abultados, nariz ancha y labios regulares. El comercio completó esa información con su última vestimenta. Tenía camisa color caqui, saco y pantalón azul. Otros testigos detallaron que el sujeto era de andar nervioso, actitud ansiosa y manejaba a la perfección un estilete con el que atacaba a sus víctimas. Los vecinos del RIMAC vivieron entonces horas muy angustiantes. Ese domingo 27 de mayo de 1962, el RIMAC lucía desolado. Los niños permanecieron encerrados en sus hogares. La gente exigió más patrullaje policial y suplicó que el facineroso sea capturado de forma inmediata. Los policías a cargo llegaron a la conclusión de que se trataba de un solo delincuente, un psicópata asesino de gran peligrosidad. Ante la presión social, las autoridades policiales juraron que lo capturarían vivo o muerto. Una especie de psicosis colectiva avanzaba en todo el distrito bajopontino. El comercio, además, informaba que numerosos vecinos se habían armado con palos, fierros y piedras para realizar un peinado por las casas y quintas. La policía estaba advertida. En medio del caos vecinal, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de suspender las clases en 3 colegios de mujeres: el Colegio María Parado de Bellido, el Colegio Nacional de Mujeres del RIMAC y el Colegio Calle Nueva. Con todos los nervios alterados, los vecinos rimenses llamaban a la comisaría con nuevos datos del asesino o decían que lo habían visto en uno u otro lado del distrito. Sin quererlo, los propios vecinos del RIMAC estaban creando una narrativa peligrosa, la de creerle inhallable, invisible, fantasmal. Ya empezaban a contar que el criminal era capaz de saltar los techos como un canguro, que corría tan veloz que sus pies parecían suspenderse en el aire, y que lo tenían capturado, pero que lo callaban para que la gente no lo linchara. Nosotros en la policía estábamos casi seguros de que por el uso diestro del estilete o cuchillo podía ser un zapatero o quizás un enfermero. La imagen más cercana del sospechoso era el dibujo del comercio que se publicó el 28 de mayo de 1962, en plena marcha demencial del destripador, hasta que se dio con el nombre del psicópata. Se llamaba Amadeo Matos Yangali y fue capturado la noche del miércoles 30 de mayo de 1962. La noche de su arresto, Matos había cenado en una cantina del Jirón Amazonas, en el centro de Lima. A las 8 de la noche se había retirado de ese local y en el camino volvió a atacar a alguien. Era la adolescente de 15 años Lidia Berróspide, quien recibió un corte en la cara. En su fuga hacia la calle Cruces, hoy Gironguanta, se encontró con Lilia Mata, de 19 años, quien lo identificó. Ella lo acusó de ser el asesino del RIMAC. Encolerizado, Matos la atacó e hirió levemente. Lidia esquivó otro ataque y de inmediato pidió auxilio. Entonces, los vecinos cercanos salieron a ayudarla y persiguieron al sujeto. Amadeo Matos Yangali, el destripador del RIMAC, fue atrapado en la calle Penitencia, cerca de los jirones Amazonas y Cruces, hoy Guanta. Por algunos segundos cayó en manos de la gente que empezaba a golpearlo con palos y piedras, hasta que el técnico de investigaciones Joaquín Rosales y el suboficial de la Guardia Civil, Jorge Rodríguez, lo rescataron de la turba enardecida.
Matos lucía el rostro ensangrentado. El Comercio conversó en exclusiva con el Destripador en la misma comisaría del RIMAC. Al comienzo, el criminal solo reconoció el homicidio de Erlinda Rojas Cajavilca, en la avenida Francisco Pizarro, y dijo que, cuando la estaba enamorando, ésta le insultó al decirle que era un cobarde y homosexual. Ese fue el supuesto motivo por el cual Matos atacó a la chica con una cuchilla automática que poseía desde hacía unos 15 días como regalo de un amigo chileno. Negó haber matado al menor Alejandro Canchari y herido a las otras 6 personas. Nadie le creyó, menos la policía. Soy de Huancavelica, tengo 37 años y vivo en la barriada Leoncio Prado, con mis hermanos. Soy peluquero y barbero, tengo 2 hijos en Huaral y estudié hasta el primero de secundaria. Trabajo en una peluquería y ahí un amigo chileno me regaló el cuchillo y me dijo que me haga respetar cada vez que alguien me llame homosexual. Amadeo Matos Yangali parecía ser una persona muy agresiva y con una mente muy alterada. Dijo que le interesaba el yoga y eso lo constató la policía. Cayó en su casa libros sobre este tema y otros de magia negra y pornografía. Los agentes policiales descubrieron también en su cuarto una libreta con apuntes en clave, con todo lo que había hecho durante esos últimos días de sangre y locura homicida. El 11 de junio de 1962, recién el Destripador del RIMAC confesó a la Policía de Investigaciones todos sus crímenes, los 2 asesinatos y los 6 heridos. De esta forma, la Policía de Homicidios de la PIT cerraba el círculo del Destripador del RIMAC. Amadeo Matos Yangali pagó con una larga condena de cárcel los actos criminales que ejecutó ese mes de mayo de 1962. Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver que aguardan nuestras páginas. Esto fue El Comercio Podcast.